Acosta, él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también ministro de Energía. Quisiéramos iniciar con este tema que preocupa a la ciudad de Cuenca, esa intención del gobierno, ese apoyo abierto, esa contienda que se da con cancha inclinada entre los intereses de Cuenca y los intereses del gobierno y la minera por explotar Quimsacocha. Un anuncio disuasivo el día de ayer. Cuenca, cansada de engaños, analiza a través de varios destacados académicos, científicos, los mensajes que se vienen dando desde el Estado, que no son sino un apéndice de esas políticas engañosas, disuasivas de la gran minería con la que viene trabajando. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en esta ciudad, en Cuenca. Economista Acosta, sabiendo que el día de hoy habrá una nueva manifestación pública en horas de la tarde sobre este tema. Muy buenos días. Debo empezar reconociendo que el día de ayer también fui personalmente víctima de ese engaño o de ese intento de engaño del gobierno del presidente Daniel Noboa, porque se presentó la supuesta retirada de la empresa minera con una noticia que sin lugar a dudas llegaba a confundir a la ciudadanía, porque se decía que la empresa minera, incluso un funcionario del gobierno, un asambleísta del gobierno de la provincia de La Suay, decía que era un gran triunfo de la ciudadanía y que habían logrado suspender la actividad minera, lo cual ha sido falso. Fui engañado. Imagino que muchas personas deben haber creído que la lucha del pueblo cuencano, del pueblo azuayo, estaba dando resultados y que se iba a respetar la voluntad popular, pero no ha sido nada de eso. Es simplemente una jugada para tratar de desmontar el malestar que tiene la población en el Azuay y en el Ecuador en general, y tratar de disminuir las presiones populares que comienzan a expresarse en las calles de todo el país. Yo creo que entonces esto tiene que ser claramente leído en la ciudad de Cuenca, claramente entendido, y que la respuesta tiene que ser contundente. Ahora, Gustavo, me parece que es fundamental que la ciudadanía en Cuenca entienda que está en juego su futuro, el futuro de sus hijos, de sus nietos, y que hay que movilizarse pensando en que es fundamental defender la institucionalidad democrática, porque más allá de las discusiones de cuáles son los impactos ambientales, los impactos sociales, está en juego la voluntad del pueblo azuayo. No me voy a olvidar, Gustavo, y quienes de este rato nos ven y escuchan, que hubo ya 2 consultas populares en la provincia de La Suay. Marzo del año 2019 en el cantón Girón, febrero del año 2021 en el cantón Cuenca, y en ambos casos con más del 80% de la votación, se dijo no a la minería. Yo creo que esto es un asunto fundamental. Insisto, lo ambiental es básico, vital para la vida, el respeto a las comunidades, la vida de las comunidades, por supuesto que también, pero la institucionalidad democrática no puede ser atropellada de esta manera. ¿Cuál es la importancia, economista Acosta, de la Constitución de la República? Lo que allí se incluyó con respecto a las consultas, consulta previa, consulta ambiental, consulta libre e informada, que son elementos constitucionales que se encuentran en entredicho. Bueno, en la Constitución de Montecristi, uno de los puntos medulares, uno de sus ejes fundamentales es la participación ciudadana. Figurativamente hablando, podemos encontrar en la Constitución de Montecristi esto de la participación ciudadana escrito en mayúsculas, figurativamente hablando. Ustedes revisen el texto de la Constitución, que invito a leerlo para no comer cuento, y van a encontrar distintas formas de participación ciudadana. Las 2 consultas populares mencionadas, Girón 2019, Cuenca 2021, surgen del artículo 105 de 104 de la Constitución, que establece la posibilidad de convocar a una consulta popular por iniciativa de la ciudadanía. Hay otras formas de impulsar desde otros ámbitos, la Asamblea Nacional o el mismo Ejecutivo, pero esta es una posibilidad que surge desde la iniciativa ciudadana, y recordemos qué complejos fueron ambos procesos hasta que se cristalicen. El poder siempre haciendo lo posible para que el pueblo no se exprese,
pero el pueblo azuayo, venciendo todo tipo de resistencias, todo tipo de maniobras y trampas, logró llegar a las dos consultas populares. Luego hay dos consultas populares, dos consultas de otro tipo, que son la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas del artículo 57, numeral 7 de la Constitución, y el artículo 398 de las consultas ambientales. Aquí que tiene que dar un asunto claro, Gustavo. En el caso concreto de Quimsacocha, no hubo la consulta previa, libre e informada, ni la consulta ambiental. Lo que se hizo, acaban ustedes de mencionar con lujo de detalles, que incluso se realizó una suerte de socialización, fue un engaño a la ciudadanía, un engaño a quienes ya se habían pronunciado en contra de la minería. Y aquí hay que dejar absolutamente claro, en ningún proyecto minero, absolutamente en ningún proyecto minero, se ha llevado a cabo a cabalidad la consulta previa, libre e informada, que para los pueblos y nacionalidades indígenas tiene que tener el consentimiento previo. Eso no ha habido. Y la consulta ambiental para el resto de la sociedad tampoco ha sido adecuadamente llevada a cabo en ninguna parte. Ha habido un sistemático proceso de violación de la Constitución en esos dos puntos. Y hay otra posibilidad también que tiene que ser analizada, la consulta prelegislativa. Ese está en el artículo 57, numeral 7, que nunca se ha respetado a cabalidad. En la actual ley, por ejemplo, de fortalecimiento de las áreas protegidas, ya se está violentando ese artículo básico de la Constitución, que habla de una consulta prelegislativa. Cuando se quiere dar paso al fortalecimiento de las áreas protegidas, un 20% del territorio nacional está conformado por áreas protegidas, en donde vive en su mayoría población indígena, no se dio paso a esta consulta prelegislativa. De hecho, este gobierno y los gobiernos anteriores están haciendo tabla rasa de la Constitución en lo que tiene que ver la participación ciudadana. Lamentablemente la situación se sigue complicando con este intento de engaño a la población azuaya. Ahora, economista Acosta, muy buenos días. Pues hay buenos otros días, temas que pregunta. Como usted mismo dice, esta gestión gubernamental está haciendo tabla rasa de la Constitución, pero no solamente eso, no solamente que no obedece, sino que además hay una serie de presiones. Vimos las declaraciones de la ministra de Gobierno junto al presidente de la Asamblea Nacional, pero no solamente eso, el mismo presidente de la República ha dicho que el día 9, si no me equivoco, liderará una marcha hacia la Corte Constitucional para presionar respecto de las decisiones que está tomando o pueda tomar. Bueno, de hecho estamos viendo este rato que los grupos autoritarios, en donde coinciden las fuerzas políticas representadas tanto por Daniel Noboa como por Rafael Correa, están empeñados en que se establezca la posibilidad de que se abra la puerta al juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Se quiere controlar incluso la Corte Constitucional, lo cual generaría una grave afectación a la institucionalidad democrática del país. La Corte Constitucional tiene que cumplir una tarea fundamental, que es hacer respetar la Constitución. Y la Constitución es norma para todos los habitantes del país, empezando por el presidente de la República, asambleístas, y todos los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudadanía en general. Cualquier política pública, cualquier ley tiene que estar enmarcada en la Constitución. Y ahora que la Corte Constitucional ha comenzado a revisar los proyectos de ley económica urgente presentados por el presidente Daniel Noboa, que están plagados de vicios de inconstitucionalidad, está tratando este rato de presionar a la Corte. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro y en eso tenemos que ser categóricos. La defensa de la Corte Constitucional es la defensa de la institucionalidad democrática. Más allá de que nos puedan haber gustado o no algunas decisiones de la Corte Constitucional, yo tengo algunos reparos en algunas de las decisiones tomadas, pero ese no es el tema de fondo. La Corte Constitucional no puede estar sujeta
a presiones de ninguna instancia de poder, menos del Ejecutivo. Yo creo que en esto debemos ser categóricos, sobre todo en el caso de la actual Constitución, que establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, y por eso en la Constitución de Montecristi se le dio ese poder especial a la Corte de dirimir como última instancia cualquier afectación a la Constitución. Es la única instancia que puede interpretar la Constitución y tomar decisiones. Esperemos, Rosana, que quienes están al frente de la Corte Constitucional, los jueces y las jueces, actúen apegados a derecho y a la Constitución, porque esto me parece fundamental. Si lo hacen así, habrán dado un paso histórico y demostrado que están a la altura de las circunstancias. Si no lo hacen, será lamentable. E incluso para esas personas que me imagino son profesores o profesoras de derecho constitucional en algunas universidades, ¿con qué cara pueden enfrentar a su estudianteado si ellos han propiciado violaciones constitucionales abiertas? Y más aún por la presión de un gobernante autoritario. Y nuevamente preocupaciones internacionales sobre la posición de Ecuador y la imagen que proyecta. Una relatora de Naciones Unidas ha advertido que la Corte Constitucional ha sido amenazada por poderes del Estado tras declaraciones de la ministra de Gobierno. Se trata de Margaret Sartweit, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, quien citó las declaraciones de la ministra de Gobierno, no precisamente aquellas que lo hizo como trasfondo utilizando militares y policías en forma conjunta con el presidente de la Asamblea, sino declaraciones que posteriormente las hizo a Ecuavisa. Textualmente cita las declaraciones de Rovira señalando: creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, no estamos para términos medios, estamos en una situación excepcional que necesita respuestas, no es un enemigo político, sino un organismo enemigo de la ciudadanía. La relatora especial de Naciones Unidas expuso que la ministra de Gobierno parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales, calificando el fallo como un desafío a la voluntad popular y una amenaza a la seguridad pública. Un claro maniqueísmo que es criticado a nivel internacional. A nivel local, por supuesto, las voces comienzan a expresarse, distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales. Algunos juristas, incluso de la línea conservadora, se dan cuenta de la verdadera brutalidad, barbaridad que está proponiendo el presidente de la República: subordinar a la Corte Constitucional. Ya controla la justicia, ya controla el Consejo Nacional Electoral, tiene mayoría en la Asamblea Nacional y ahora quiere controlar el órgano encargado de regular la vigencia constitucional en la vida política de nuestro país. Esto es algo realmente preocupante, y estamos viendo esas señales porque muchas veces la imagen, la forma, da un mensaje poderoso de quienes están dando la cara. Salen a hablar en contra de la Corte el presidente del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, rodeado de representantes de la fuerza pública que comienzan a ser actores fundamentales en la vida política, afectando uno de los principios básicos de la Constitución, en la cual pretendíamos nosotros que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no sean más actores en la vida política nacional, que intervengan asegurando el territorio, la paz, todo lo que establece la Constitución, pero no interviniendo en la vida política nacional. Y ahora el presidente de la República, lo que me recuerda a lo que hacía otro gobernante, está organizando una marcha, una contramarcha en contra de la Corte Constitucional. El Ecuador está viviendo momentos muy complejos por este claro esfuerzo autoritario de grupos plutocráticos y de la oligarquía del siglo XX y del siglo XXI, empeñados en consolidar su poder omnímodo para hacer lo que quieren en esta pobre república. Hay que protestar, hay que reaccionar, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay temas de fondo también que se deben reflexionar en esas circunstancias complejas que está viviendo el país, que son el tema de los pesos y contrapesos de una democracia, que son pilares esenciales en cualquier democracia funcional, ya que permiten equilibrar el poder entre distintas instituciones, actores, evitando concentración, evitando también posibles errores, promoviendo rendición de cuentas. Y esto, en definitiva, es parte de lo que viene haciendo la Corte Constitucional en su legítima obligación y derecho. Sin lugar a dudas,
Los miembros de la Corte Constitucional pueden ser sujetos de juicios penales en caso de que estén violentando la ley, en caso de que hayan cometido delitos y la Fiscalía puede intervenir. Cualquier ciudadano podría establecer una demanda por algún delito que pueda ser sujeto de un tipo de una intervención de la Fiscalía, de la justicia en general. Los miembros de la Corte Constitucional tienen que rendir cuentas y los miembros de la Corte Constitucional, ese es el objetivo fundamental, deben defender la Constitución, estén o no de acuerdo con los elementos que configuran la Constitución. Ellos tienen que defender la letra y el espíritu de la Constitución. Y por eso sostengo yo, más allá de que pueda o no estar de acuerdo con algunas decisiones de la Corte Constitucional, lo que hay que defender, o lo que yo voy a defender, es la independencia de la Corte, confiando en la integridad de quienes conforman la Corte Constitucional. Este es un punto medular. Si comenzamos a afectar esto, Gustavo, vamos a hacer más daño a la frágil seguridad jurídica que existe en el país. Aquí hay personas, escuchamos una y otra vez, y esta es incluso una de las amenazas que se cierne sobre el Ecuador por este proyecto minero en Quimsacocha, que estaría afectando la seguridad jurídica de la empresa. Pero ¿y la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano? La seguridad jurídica que demandamos los habitantes de este país para nuestras decisiones soberanas, la seguridad jurídica para trabajadores y trabajadoras que están siendo violentados de este rato con despidos intempestivos, la seguridad jurídica para la naturaleza que está siendo atropellada sistemáticamente y con ampliación de los extractivismos. Aquí tenemos que tener claridad de la significación que tiene el término de seguridad jurídica, que debe ser integral. Una afectación a la Corte Constitucional puede dar inclusive una señal perversa a potenciales inversionistas extranjeros al país, porque dirán, en ese país no respetan ni sus propias normas, ni sus propias leyes, ni su propia constitución. Y ahora, economista, en todo este contexto se viene pues la consulta popular, se ha dicho para diciembre, según las declaraciones del presidente. No obstante, otros funcionarios han dicho que incluso podría darse en el mismo mes de noviembre, y ahí son varios los temas. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la Corte Constitucional, usted ya lo manifestó, pero además pasa por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Debe desaparecer? ¿No debe desaparecer? Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana deberán pasar a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría y otros temas. Vuelve el trabajo por horas. Ya hubo una consulta popular en la que los ciudadanos, las ciudadanas nos pronunciamos respecto de ese punto, aunque ahora se ha reducido exclusivamente al ámbito del turismo y otros temas como el retorno de los casinos, entre otros. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre esta nueva consulta popular? Nuevamente iremos a las urnas. La consulta popular muchas veces fue un mecanismo utilizado por los gobernantes para buscar potenciar su popularidad. Se lo hizo en el gobierno de Correa, se lo hizo en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso. Y no siempre, sobre todo estoy pensando en el gobierno de Lasso y luego en el gobierno de Noboa, le resultó favorable. A Lasso le resultó totalmente un fracaso. Lasso fue un fracaso en todo el sentido de la palabra. Luego vino el gobierno de Noboa y nos planteó 11 preguntas, obtuvo un sí en 9 de ellas y perdió en 2 fundamentales, como era el tema del arbitraje internacional y del trabajo por hora. Y ahora nuevamente plantea una consulta popular que viene con un referéndum. Aquí hay que tener en cuenta un asunto. De hecho, el referéndum ya está en marcha. La Corte Constitucional le autorizó al presidente Guillermo Lasso que avance en la posibilidad de echar abajo el artículo 5 de la Constitución, que le establece que el Ecuador es un estado de paz y que se prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. Un texto un poco más largo, pero eso en síntesis es. Ahora se quiere echar abajo toda esta prohibición de bases militares extranjeras y dejar solo el eslogan: el Ecuador es un territorio de paz. Ese tema ya fue discutido 2 veces en la Asamblea Nacional y está en trámite en la Corte Constitucional. Entiendo que hasta el día de mañana, 8 de agosto o 9 de agosto, vence el plazo
para que la Corte Constitucional se pronuncie. Si la Corte Constitucional no se pronuncia, pues está autorizada la convocatoria a ese referéndum. El Consejo Nacional Electoral tendría 15 días para pronunciarse y convocar a ese referéndum, y en 60 días tendríamos que tener el referéndum. Así que a fines de noviembre, quizás a mediados de diciembre, podríamos tener en ese referéndum. Embarcándose en ese referéndum, el presidente Daniel Noboa nos presenta 6 preguntas, las cuales habrá que analizar y habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que no van a ser las únicas. Los mismos funcionarios del gobierno, Rosana, han dicho que vendrán nuevas preguntas para eso. Habría que preguntarnos cuáles de esas preguntas están en clave de conseguir un sí, en tanto respaldo al gobierno, y otras preguntas que son mucho más de fondo. Y ahí podríamos ir haciendo un análisis detenido de cada una de las preguntas. La pregunta que está planteando el hecho de que la Corte Constitucional, los miembros de la Corte puedan ser sujetos de derechos, eso no va a pasar por una simple consulta popular. No es siquiera un asunto de reforma constitucional, artículo 442, la enmienda es de artículo 441. Eso está afectando claramente los derechos, hay una regresión de derechos. Eso debería, si es que el presidente quiere insistir en eso, resolverse con una nueva asamblea constituyente. Me temo que esa pregunta la Corte Constitucional no la va a aceptar. En segundo lugar, la pregunta del Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hemos coincidido ya muchas personas, incluso quienes estuvimos en Montecristi, no funcionó como esperábamos, tampoco va a pasar por una simple consulta popular. ¿Por qué? Porque ya le dijo la Corte al gobernante que eso tiene que ser tratado como reforma parcial, artículo 442. Eso tiene que ser discutido 2 veces en la Asamblea Nacional y luego pasar a un referéndum. Y entre el primer debate y el segundo debate son 90 días. O sea que si se cumple eso, que la Corte con seguridad le va a decir no es posible, tendrá que ser manejado de otra manera. Que se le puedan quitar las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, eso podría suceder, pero ahí tenemos una pregunta ya patoja. Las otras preguntas son preguntas que tenemos que analizar. Nuevamente insistir por el trabajo por hora para el sector turístico, pero solo para los grandes proyectos turísticos. Eso hay que tener muy en cuenta. Para los grandes proyectos turísticos son los casinos. El trabajo por hora en el turismo y los casinos para los hoteles 5 estrellas tienen que ver con alguna intencionalidad de beneficiar a algún grupo económico poderoso. Y ojo, aquí se les cae el discurso de que hay que combatir al crimen organizado. Es públicamente, internacionalmente conocido que los casinos son espacios donde fácilmente se lava dinero. O sea que vamos a establecer otro mecanismo para facilitar el crimen organizado, su funcionamiento y su expansión en tanto poder económico. Yo creo que esas son las cuestiones que tienen que quedar claro. Luego hay otras preguntas que también se pueden discutir y analizar. Reducir el número de asambleístas. Eso suena bien, pero ese resuelve el problema. Si el problema en la Asamblea Nacional no es la cantidad, sino la calidad de asambleístas. Y eso sí es lo que no se va a resolver de esa manera con esa pregunta. Además, reduciendo el número de asambleístas, se va a dejar menos representadas a las provincias pequeñas. Hay que estar atento con este tipo de decisiones. Luego hay alguna otra pregunta que este rato Gustavo y Rosana se me escapa. No tenemos tampoco el tiempo ya para dilatar. Lamento, entonces otra vez seguiremos profundizando en estos temas. No quisiera dejar de preguntarle a usted una opinión final, volviendo al tema coyuntural de la Corte Constitucional. Aparentemente en todos estos temas las calles empiezan a jugar un papel. Hoy habrá una marcha por el tema del agua en la ciudad de Cuenca. El 18 de septiembre se espera que haya una gran y multitudinaria marcha en Cuenca. Entendía que era el 16, Gustavo. Estaba preparándome para acompañarles en la ciudad de Cuenca, porque creo que es mi obligación. El equivocado, le confirmaremos en instantes. El día de hoy también habrá una marcha de los trabajadores en Quito y el gobierno tendrá su propia en Quito, marcha. En El Oro, en Guayas, prácticamente en
Cotopaxi, en prácticamente todas las provincias, la ciudadanía va a expresar su malestar. Y de hecho en Quito ya ha habido plantones y marchas. Esto comienza a calentarse porque no se puede tolerar tanta prepotencia, tanto autoritarismo que está afectando la vida de todos los habitantes. Habrá una Tenemos problemas muy contramarcha serios, de Noboa como la también que ha inseguridad, la anunciado crisis para económica y social, y no da respuestas del gobernante. el gobierno ha llamado también a su propia contramarcha el día 12, el martes de la próxima semana. El presidente dijo que es para hacer sentir el verdadero poder del pueblo, refiriéndose a la Corte Constitucional como a 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto y que desensamblan en definitiva las leyes de seguridad del gobierno. Bueno, eso es parte de la lectura, parte del manejo inescrupuloso del presidente de la República. Yo reconozco que tenemos un gravísimo problema de inseguridad, pero con el pretexto de enfrentar esa inseguridad se está construyendo un régimen cada vez más autoritario, cada vez más irrespetuoso de la Constitución y la ley. Si no actuamos oportunamente, la situación se va a ir complicando. Y lo grave y lo indignante es que los graves problemas que está atravesando el pueblo ecuatoriano no tienen respuesta. El tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la educación, sí, el tema del suministro energético, de electricidad, en fin. Costa, tenemos a alguien más esperándonos. Y yo les agradezco y les deseo mucho éxito en la marcha del día de hoy. Le agradecemos mucho por habernos atendido. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también ministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Son las